y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Dios es bueno, misericordioso y fiel, y guarda verdad para siempre. Por eso confiamos en Él, aquellos que le conocemos por muchos años y hemos seguido las huellas de sus pasos, podemos testificar que Él cumple su palabra. Es bueno, generoso, compasivo, perdonador. Ese es nuestro Dios. Lo alabamos y lo bendecimos, y a través de Jesucristo te bendecimos también a ti, y en la representación del reino de Dios como embajadores te damos también la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Esta congregación, tus hermanos del Ministerio del Amanecer de la Esperanza, te dan un saludo afectuoso y cariñoso en el nombre de Jesús. Eres muy bienvenido, bienvenida siempre a nuestra programación Voz de Restauración. Nuestro objetivo es edificarte por medio de la palabra, así que queremos que tú escuches con atención lo que Dios nos va a decir a continuación. Que Dios te bendiga. Aleluya. Amén. Mis amados, vamos a la porción bíblica de estudio. Vamos al libro de los Salmos, específicamente el Salmo 119. Y vamos a leer el versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Esta es una oración hecha por el salmista, pero que es una oración que representa el sentir de todo aquel que conoce a Dios, ama a Dios y quiere agradar a Dios. Hablamos del orden de Dios, pasamos a hablar del consejo de Dios, y voy a leer estos textos que nos han ayudado, nos han bendecido. Proverbios 20:18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con la dirección sabia se hace la guerra. Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Hemos compartido también lo que dice Proverbios 15:22, que dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Amén. Hoy vamos a leer otro texto que se encuentra, este es nuevo, este no lo he leído con ustedes antes, pero se encuentra en Proverbios 21:29. Proverbios 21:29. Después de los Salmos está Proverbios. Muy bien, lo pueden leer allá. Vamos a leerlo allá. Dice: el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Hay un contraste, hay una diferencia entre un impío y un hombre recto, un hombre justo. El hombre impío dice que se endurece. Endurece su rostro, es endurecer su corazón, sus pensamientos. Y en vez de retornar a Dios y de oír el consejo de Dios, seguir el consejo de Dios, lo que hace es que se endurece. Pero el hombre recto siempre está volviendo al camino, ordenando sus pasos en los caminos del Señor. En ese proceso estamos todos nosotros. Amén. Quiero que vengamos a Jeremías capítulo 31.
Este pasaje yo lo toqué someramente al principio de los mensajes. Ahora vamos a estudiar este pasaje de la Escritura. Miren ustedes el versículo 15. Dice aquí: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz, le dice a Raquel, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Y ahora responde Dios: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Dice: establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Después vamos a seguir el asunto. Yo quiero detenerme un poquito acá, porque hay un mensaje aquí. Para que se entienda espiritualmente este mensaje, Dios mientras estudiaba, me hacía mirar que el castigo, oye bien esta revelación, el castigo no era más que una representación de su condición espiritual. O sea, el castigo no es simplemente una disciplina de Dios como juez, como padre, sino que estaba representando el camino de ellos. Por ejemplo, Dios hizo una diferencia en el castigo que le dio a las 10 tribus y el castigo que le dio a Judá. A las 10 tribus las envió a las naciones y las mezcló con los pueblos. Hasta el día de hoy están perdidas las tribus, aunque muchos regresaron y siempre se quedó un remanente allí, que cuando vino el avivamiento de Ezequías, muchos vinieron y siguieron a Ezequías y se volvieron al reino del sur. Pero generalmente ellos se perdieron entre los pueblos y las naciones. Y Dios me dice, así era su extravío. Como en 209 años no miraron el rostro hacia mí, como dice el texto acá, que el impío endurece su rostro. Y ellos eran impíos, tristemente, aunque eran el pueblo de Dios, eran impíos. Por elección eran pueblo de Dios, por pacto eran pueblo de Dios. Pero de corazón eran lo más ajeno a Dios y a la vida de Dios. Israel era lo más ajeno. ¿Qué hizo Dios? Dice Dios, de acuerdo, oigan bien, ahí viene la representación, de acuerdo a la distancia que te separaste de mí, así te voy a enviar físicamente. Y como tu extravío, desde que comenzaste como nación, te fuiste distanciando de mí, de tal manera que te fuiste tan lejos que no pudiste regresar. Así te envío a las naciones. Judá, como tuvo un extravío diferente, porque venía a Dios, se iba de Dios, volvía a Dios, regresaba a Dios, se distanciaba de Dios.
Y como había un pacto con David, entonces, ¿qué hizo el Señor? Los mandó a Babilonia, que no estaba tan lejos, relativamente tan lejos. Lo envió a una sola nación. Era un imperio, pero a una sola nación, Babilonia, ¿no? Relativamente no es lo mismo Babilonia, un solo lugar, a todas las naciones a lo más lejos de la tierra. También solamente duraron 70 años distanciados de Dios. Dios lo mandó a Babilonia, que significa confusión. De acuerdo a tu confusión, yo te envío a la confusión. Te separaste, te separaste. Como tu distancia no fue como la de tu hermano Israel, te envío no tan lejos como a ellos. A ti te voy a regresar en 70 años, pero a ellos yo los traeré al final de los días. Todavía está de promesa que Dios va a traer a las 10 tribus y las va a recoger. Hay muchos que han regresado, pero Dios hay una promesa para el final de los días. Lo profetiza Dios a través de Oseas, y casi todos los profetas terminan hablando de una restauración final de Israel. Ese es el contexto histórico. Ahora, vamos a mirar aquí. ¿Quién está llorando acá? Fíjense ustedes, ¿quién está llorando acá? Vamos a leer el versículo 15, dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Dame tu atención aquí. Raquel, la amada de Jacob, tuvo 2 hijos nada más con Jacob. El primero fue José. ¿Quién fue el primero? José. José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Las 10 tribus se llamaban el reino de Efraín, porque era la tribu mayor. Y Manasés también era también del norte y era una tribu grande. Pero la más grande era Efraín, por eso llevó el nombre. Quiere decir que Raquel era la madre del reino del norte. Atención, ¿de acuerdo? Efraín. Efraín era nieto de Raquel. Pero Raquel tuvo otro hijo que se llamaba Benjamín. Aquí, si ven el mensaje, Dios termina hablando de los 2 pueblos y habla también de Judá, aunque el contexto está hablando del norte, pero también incluye a Judá. ¿Cómo entra aquí Judá? Bueno, acuérdense que Judá estaba compuesto por 2 pueblos, Judá y Benjamín. De hecho, uno de los privilegios que Dios le dio a Benjamín era que Jerusalén, la capital, estaba en Benjamín. ¿Sabían ustedes? No estaba en Judá, estaba en Benjamín. Dios honró mucho a Benjamín. Hay un mensaje muy grande de Benjamín. Entonces, Raquel aquí está llorando a sus hijos, porque ambos pueblos, sus 2 pueblos, se perdieron entre las naciones. Y hay un lloro de Raquel aquí. Si ustedes se acuerdan en el libro del Génesis, atención, Raquel murió llorando. ¿Por qué murió llorando? Porque murió en el parto. Lloraba, gemía, porque toda mujer cuando va a dar a luz gime, porque los dolores son muy fuertes. Pero dice que se complicó el parto. Quiere decir que tuvo que pujar más y la situación fue tan complicada que cuando nació Benjamín, ella murió. Y cuando la partera le dijo, es un varón, le dice, vamos a ponerle Benoni, que significa el hijo del dolor.
Jacob rescata y dice, no, Benoni no, Benjamín, que significa hijo de mi diestra, hijo de mi derecha. Pero para Raquel es Benoni, o sea, hijo de mi dolor. Así que Raquel aquí está llorando. Naturalmente esto es un lenguaje bíblico, es una representación espiritual. La madre de todos los pueblos está llorando porque sus hijos se extraviaron, perdieron no solamente, acuérdense que pierde la relación, se distancia de Dios y pierde el orden, porque dejó de oír el consejo. Cuando se pierde el oído para no oír a Dios, para no oír el consejo de Dios, el resultado es el distanciamiento, el extravío, el desorden, la desviación, y lo demás son consecuencias conocidas. Según la Biblia, la tumba de Raquel primeramente estaba en Efrata, en Belén. Pero según Primera de Samuel, parece que fue mudada la tumba. Porque miren aquí en Primera de Samuel 10, 2 y 3. Vamos a leer a Primera de Samuel 10, 2 y 3. Cuando Samuel le está dando instrucción a Saúl de lo que iba a pasar en el camino, dice, hoy, le dice, después que te hayas apartado de mí, hallará 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín. Quiere decir que la enterraron ¿dónde? En Benjamín. En Celsa, los cuales te dirán, y ahí sigue el mensaje. Lo importante para nosotros es que era en Ramá, ahí, un territorio de Ramá que estaba en Benjamín, que se llamaba Celsa. Ahí estaba el sepulcro. Parece que fue sacada de allí, de Efrata, y fue llevada al territorio de Benjamín. Porque Belén queda en Judá. Entonces la llevan a Belén, que está cerquita, ¿no? Está a unos 8 kilómetros ahí. O sea, no era el lugar donde la mudaron, no era lejos, era muy cerca, todo cerca de Jerusalén. Pero fue en Benjamín. Ahí estaba. Así que estoy estudiando para que entendamos el mensaje. Ramá, un pueblo situado a unos 10 kilómetros al norte de Jerusalén, usado como un punto de encuentro para los cautivos que eran llevados a Babilonia. Vamos ahora a Jeremías 41. Van a ver aquí algo importante aquí. ¿Por qué habla aquí de Ramá? Dice aquí, ahora está hablando Jeremías. Acuérdense que Jeremías es el que estamos estudiando en este pasaje. Miren ustedes ahora el contexto, por qué Jeremías menciona a Raquel y a Ramá. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, o sea de Babilonia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado en cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Quiere decir, escuchen, yo tengo en mis notas aquí, allí los deportados eran seleccionados antes de ser llevados a Babilonia. A Jeremías lo pusieron a decidir si se iba o se quedaba. Él decidió quedarse. Pero Ramá llegó a ser un punto de encuentro donde los cautivos de todo el territorio de Judá, del reino del sur, acuérdense que allí el norte se fue 120 años antes, venían y se encontraban en Ramá. Y de Ramá entonces salían las caravanas de deportados para Babilonia. Entonces Jeremías está pensando en eso cuando habla y se refiere a la madre de estas 2 naciones. Y hago la conexión porque todas las tribus no eran hijos de Raquel, pero sí en este contexto
porque Benjamín era hijo de Raquel y Efraín también era hijo de Raquel. En ese sentido llega a ser acá en el contexto, en la aplicación. Voy a leer otra vez para que entendamos. Así ha dicho Jehová: voz que fue oída en Ramá, llanto, lloro amargo, Raquel, que lamenta por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Ella rehusó el consuelo como madre. Y ese rehusar el consuelo era una figura que usa el profeta para decir que la condición de ambos pueblos era tan crítica, deplorable, tan lamentable, que era para llorar sin consolación. Una cosa es llorar por un hijo que está muy enfermo en un hospital, y otra cosa es llorar por un hijo primogénito que se murió. ¿Cuándo se llora más? Cuando el niño está en un hospital en cuidado intensivo, cuando ya se murió. Siempre cuando está enfermo todavía hay esperanza y usted llora, pero con una esperanza. Pero Raquel lloraba sin esperanza, diciendo: se fueron los hijos lejos, no solamente lejos geográficamente, sino lejos de Dios. Y lejos de Dios significa que se desviaron. Habían perdido tanto el norte en su brújula que estaban bien distanciados del pacto de Dios, del corazón de Dios. Era cruel lo que estaba sucediendo. No dejaba de ser un castigo de Dios. Por eso ustedes ven a Dios después hablando de sus entrañas. Porque Dios se conmovió a ver a Raquel llorando en ese pueblo, madre, hijos, en la separación. Y los soldados diciendo: sepárense. Y no, mi mami no. Y lloraban las madres y los hijos. Y la madre rehusaba el consuelo. ¿Cómo se sentía Dios como padre que fue el autor del castigo? ¿De qué manera representamos lo que es separarse de Dios? ¿Hemos entendido lo que es separarse de Dios? El desprendimiento, la amputación, lo que se experimenta. Y yo creo que era una representación de Dios al separar a los padres de los hijos y a separar a esas dos naciones de sus raíces, de su entorno. Porque Abraham dejó su tierra y su parentela voluntariamente, pero aquí fueron desprendidos del lugar, de su habitación. Y cuando Raquel como madre llora en el llanto de aquel pueblo que desprendido, desarraigado de su lugar y separados los unos de los otros, padres e hijos, miren lo que dice el versículo que sigue. Tremendo. Dice: así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. ¿Qué dice la palabra ahí? Volverán. Volverán. Y miren el 17 como dice: esperanza hay también para tu porvenir. O sea, la palabra porvenir es para tu fin. Tu fin. Tu porvenir es tu fin. En otras palabras, hay esperanza para tu fin. O sea, para tu porvenir. Dice Jehová: y los hijos volverán a su propia tierra. Hay esperanza. Diga conmigo: hay esperanza. Volverán. Qué lindo ahí. Se usa mucho eso. Ese muchacho no tiene porvenir. Sí. Y me gusta en castellano la palabra porvenir, porque ellos están por venir. Dale un aplauso al Señor, amén. La esperanza es que nuestros hijos tienen por venir. Están por venir y van a venir. Y es lo que dice ahí: volverán.
Porvenir, a la palabra también hebrea es fin. En otras palabras, tienen un futuro. Tienen un futuro. Tarde o temprano llegará el fin de su extravío y regresarán al orden, a la comunión, a la armonía, al pacto, al propósito de Dios, a la familia de Dios. Amén. Raquel murió llorando. Y ahora está llorando porque sus hijos los consideran muertos. Y así como le puso el nombre a Benoni, hijo de mi dolor. Y Dios dice, no, va a ser hijo de tu diestra. ¿Saben lo que es el hijo de diestra? Como Jesús. Jesús es un Benjamín. Es el hijo de la diestra de Dios. En su diestra está el poder. En su diestra, su diestra sublime es. Aleluya. Amén. Amén. Esperanza hay para tu porvenir, para tu fin, dice Jehová. Y los hijos volverán a su propia tierra. Tanto Efraín como Judá fueron llevados a la cautividad por sus pecados. Abandonaron el camino del Señor y perdieron el orden y se desviaron, ambos pueblos. Ya eso lo dije y lo he dicho muchas veces, pero lo tengo en mis notas. Dios aquí promete el regreso de los cautivos a su propia tierra. Lugar que representa la habitación con el esposo, en este caso con el Señor. Y los hijos volverán a su propia tierra. Esta palabra volverán es el verbo hebreo shub, que significa volverse. Se traduce de muchas maneras, entre ellas seleccioné las que tienen relación con este contexto. La palabra significa arrepentirse. Esta es la misma palabra que se usa en algunas ocasiones en hebreo para hablar de arrepentirse. Porque que regresa es porque se arrepintió. Acuérdense que los que regresan, aunque es por obra de Dios, de su poder, del Espíritu Santo y de su fidelidad, no deja de ser un regreso voluntario. Se fueron rebeldes, regresan reconciliados. Dar un aplauso al Señor. Amén. Se fueron desordenados y entran ahora en el orden de Dios. Se fueron desviados, ahora entran a ser parte de los rectos. La palabra se traduce también en otras porciones bíblicas en el Antiguo Testamento como convertirse. Significa regresar, volverse a Dios. Resarcir, cuando usted comete un error y usted restituye el daño. Restablecer, restituir, restaurar, retractarse. Retroceder, revocar algo, resolver, traer, venir, volver. Así se traduce esta palabra. Quiere decir que no solamente es volver de un lugar geográfico distante, sino arrepentirse, convertirse, resarcir, restituir el error, resolver. Así regresamos a Dios, a su propia tierra. A su propia tierra en hebreo es una sola palabra. Es la palabra Gebul, una sola palabra. Aunque se traduce a su propia tierra es una sola palabra, Gebul, que significa cuerda, debido a cuando se acercaban las propiedades. Territorio que circunscribe los linderos de la heredad que me ha tocado. En este caso, la tierra prometida es el territorio que Dios le dio a su pueblo. Borde, contorno, elegido, que es como el campo, el espacio, extensión, son traducciones de esta palabra en hebreo. Frontera, heredad, límite, lindero, lugar, país, región, término, territorio, tierra. Dios los regresa
a la tierra prometida, que es su casa. Pero ven a su casa. Escuchen ahora. Pasamos el 18. Miren ustedes, escuchando, dice Dios, he oído a Efraín que se lamentaba. Escuchen, se lamenta Efraín. Hermanos, si hay un milagro grande que va a acontecer en la tierra, es la conversión de Efraín. Porque Efraín nunca sirvió a Dios como nación. En 209 años, nunca sirvió a Dios. Así que esta conversión es un verdadero milagro y es promesa. Que puede hablarnos de que nadie está tan desviado si está en pacto con Dios, que no vaya a regresar. Dice, Dios escucha el lamento ahora de Benjamín como nación. Me azotaste. ¿Y de qué manera? Y fui castigado como novillo indómito. Dice, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Solamente cuando Dios convierte, nos convertimos. Nadie se convierte porque quiere venir a Dios, sino porque Dios te trae. Amén. Qué tremendo. Yo tengo aquí en mis notas, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido. Dice 19, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Me azotaste, herí mi muslo. Esto era una manera antigua de manifestar el arrepentimiento externamente. Eso era como tirarse ceniza en la cabeza o vestirse de silicio, que era una ropa negra, gruesa. No tengo el tiempo, pero Ezequiel 21:22 habla de eso, de herir el muslo. Indica una demostración exterior de arrepentimiento por el pecado y manifestando un cambio de vida o de actitud hacia Dios. Ahora, a mí me llama mucho la atención esta expresión que usa como novillo indómito. Fíjate la figura, el 18. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Él reconoce que su rebelión era extrema. Bueno, ustedes saben lo que significa indómito, pero yo solo voy a definir. El diccionario dice que indómito se le llama así a un animal que no puede ser domado o muy difícil de domar. Eso es indómito. Un animal que no puede ser domado o es muy difícil de domar. Figurativamente significa que es difícil de someter o de someterse o de someterlo o guiar o controlar. Una persona indómita es una persona que es difícil de someterla, de cambiarle su manera de pensar. Obstinada, rebelde. Por ejemplo, se puede usar, dicen, esa persona tiene una voluntad indómita. O sea que no cambia. Es obstinada. Se habla de un espíritu indómito, de una fuerza indómita. Estoy poniendo ejemplos de cómo se puede usar esa palabra. Los dominicanos en el himno nacional dice: más quisqueya la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuera 1000 veces esclava, otra tanta ser libre sabrá. Qué tremenda poesía, ¿no? Y los dominicanos se sienten orgullosos. Pero escúchenme, ojalá que espiritualmente seamos indómitos, que no nos sometamos a nadie, solamente a Dios. Pero cuando la rebelión es contra de Dios, ser indómito no es una virtud. Esta figura es lo mismo que decir ser
duros de cerviz. Por ejemplo, esta figura se usa, o parecida, semejante, se usa, vamos a proyectar estos textos, en Deuteronomio 32:15, rapidito. Deuteronomio 32:15. Una vez prediqué un sermón acerca de esto. Pero engordó Jesurum. Jesurum significa recto, justo. Y tiró coces, como un buey. Engordaste y te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Moisés está profetizando en el futuro lo que va a pasar con Israel. Tiró coces. Eso es lo que hace un animal cuando se resiste. Muy bien, ¿qué es una guijada? Se llama guijada o ahijada al aguijón que se emplea para azuzar a los bueyes. Otra definición más clara: la guijada es una vara con una punta pequeña de hierro en la extremidad superior, con la cual pican o aguijonan los bueyes y a otros animales cuando tiran del arado o de la carreta. Los bueyes necesitan que los piquen de cuando en cuando para animarlos al trabajo y que sostengan su paso, sin lo cual aflojarían hasta el punto de no querer andar o moverse. Así que está apuntando ahí. Es un filo, una parte afilada, como dicen los dominicanos, el punzón. O sea, entonces hay que estarlo picando para que se muevan. Pero muchas veces el buey se resiste y no importa que lo piquen. Él dice, no voy a trabajar, y se para. Y eso es indómito. La vara tiene dos lados. Ya hablé del primer lado. El otro lado, el otro extremo, tiene la vara. Al otro extremo tiene la vara una especie de paleta o de pala de hierro con la cual el labrador quita de cuando en cuando la tierra que se pega y las raíces al arado y fatiga mucho a los bueyes que tiran de él. Entonces la otra parte es como de misericordia, ¿no? Porque cuando hay mucho lodo y hay muchas raíces, el buey quiere arar, hace fuerza, pero no puede. Entonces viene la otra parte para aliviarle el trabajo. Ese es Dios, ¿no? Por un lado te pica y por el otro lado te ayuda a avanzar. Dale un aplauso, Señor. Amén. Es como dice el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infunden aliento. La vara era para llevar a la oveja donde va, y el cayado es como un bastón que tiene en la parte curva, y cuando va a caer en el abismo la agarra por el cuellito y te saca de allí, del atolladero, del abismo donde estés. El Señor usa las dos cosas. Los indómitos hay que estarlos picando constantemente. Muy bien. Miren el sentido espiritual que la Biblia usa de aguijón o aguijada. Se compara el aguijón a las palabras de una persona sabia, palabras que mueven al oyente a avanzar en armonía con la sabiduría escuchada. Por ejemplo, se usa en Eclesiastés 12:11. Vamos a poner Eclesiastés 12:11. Rapidito ahí. 12:11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Wow. Las palabras de los sabios son como aguijones. Hay palabras que son como golpe de espada para ofender, pero hay exhortaciones que vienen al corazón y ¡pam! Y separan el alma del espíritu y convierten al que tiene corazón para Dios, que cae rendido a los pies del Señor. Aleluya. Amén. A veces nos resistimos y somos indómitos, y el Señor nos pone el aguijón y nos pica y nos resistimos, pero hace bien Dios con palabras sabias y son como clavos hincados y nos pica. ¡Ay, Señor! No
no puedo resistirte, ahora sí voy a avanzar. Dígale al otro, necesitamos el aguijón para volver al camino, para volver al orden de Dios. Amén. No hay nadie más indómito que Efraín. En 209 años nunca buscó a Dios. Por eso su arrepentimiento fue a ese extremo. Estoy hablando cómo se usa la palabra aguijón o aguijada. La expresión figurada que Dios le dijo a Pablo, dando coces contra los aguijones. Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosas de dar coces contra el aguijón o los aguijones. Proviene de la acción del toro terco que resiste los pinchazos del aguijón, dando coces contra él. Resiste. En otras palabras, es tan obstinado que cuando les ponen el filo del aguijón, en vez de obedecer el propósito del filo, lo que hace es que pelea con el filo. En otra palabra, hiéreme, sangre, aunque me duela, no te voy a seguir, no me voy a someter. Eso es terrible. Pero ¿quién se ha resistido a su voluntad? ¿Quién que se ha opuesto a él le ha ido bien, dice la palabra? Denle un aplauso al Señor. Amén. La expresión figurada, dando coces contra los aguijones, proviene de la acción del toro terco que resiste los pinchazos del aguijón, dando coces contra él. O sea, peleando contra el aguijón. Lo que resulta en su propio perjuicio. Él es que se hiere, que se lastima. Tanto, esta expresión se refiere al acto de resistir o rebelarse contra la autoridad legítima o contra una situación que no puede alterarse, haciéndolo en su propio perjuicio o daño. Saulo estaba peleando contra Cristo. Cuando Pablo le dice ahí, cuando fue juzgado, él le dice a Agripas, él le cuenta la historia a rey Agripas en Hechos 26:14. Vamos a poner Hechos 26:14. Mire cómo dice. 26:14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, ¿quién puede pelear con un filo? Que cada vez que tú le das con la cabeza te hiere, te hace una herida sangrante. Entonces, escuchen ahora, miren lo que Pablo le dice en el versículo 19, en el mismo versículo, ahora 19, estamos leyendo el 14, pongan el 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. En otras palabras, ¿quién se puede resistir a su voluntad? No ser rebelde significa, yo pedí carta para perseguir este camino. Pablo fue voluntariamente, denme permiso que voy a acabar con este camino. Pero cuando el Señor le cegó los ojos y lo humilló, entonces dice: yo no puedo ser rebelde, llamado de Dios. En otras palabras, me cansé de herirme a mí mismo golpeando el aguijón. Es una ilustración para ti, para mí. Esto no es un mensaje lindo, es para que tú te veas resistiendo a la voluntad del Padre. Y Dios ahí hablando, y tú hablando y hablando. Al final llega un momento, tú, no importa, vas a llegar al Señor con heridas por doquier, así. Todo herido y sangrante. Aquí estoy, Señor. Como a Cristo fue llevado a la tumba lleno de sangre, así tú vas a llegar allá. Pero vas a llegar. Pero Dios no quiere que tú llegues herido porque hiciste coces contra el aguijón. Dios quiere que tú llegues sano y salvo, contento, feliz, danzando, como llegó Israel de allá de Babilonia.
Y volverán los redimidos de Jehová, y volverán cantando. Amén. Vamos a seguir, la parte final del mensaje, que me quedan 10 minutos. Vamos a seguir. Seguimos. Ahora viene la respuesta de Dios. Efraín dice: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste, mira, me azotaste. Fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido. Acuérdense que la guijada Dios la usa para hacerte regresar al camino. No es para producir heridas, es para la postre hacerte bien. Ustedes saben que la mayoría de nosotros podemos comer muy bien, pero lo que más nos satisface es el postre. Y ese no dice para la postre hacerte bien. Así que el aguijón es el postre. Es lo que Dios logra para cambiar tu actitud indómita. Conviérteme y seré convertido. Qué lindo. Efraín dice: conviérteme. Porque si tú tienes 209 años hablándome y tú no puedes hacer nada conmigo, méteme clavos por donde quiera. Méteme espuelas, méteme clavos, méteme aguijones, haz lo que sea, pero conviérteme. Porque yo no puedo convertirme, te he resistido, he dado cosas contra ti por 209 años. Por favor, ya conviérteme. Yo me rindo a ti. Y miren lo que sigue diciendo. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Y entonces viene la respuesta de Dios: no es Efraín, hijo precioso para mí. Ay, Dios mío. Hermano, esto es demasiado. Decirle a Efraín precioso. Si usted conoce la Biblia, y los hermanos que tomaron la clase conmigo en el discipulado, vieron a Efraín 209 años y los profetas que Dios envió, tanto de Judea como de allí, de la misma tierra, y era una rebelión rampante. O sea, no es Efraín. Miren cómo le llamo. No es Efraín, hijo precioso para mí. Es que usted es arrepentido, usted se ve hermoso. Aunque esté sangrando por doquier, por las puntas del aguijón, usted se ve precioso. Jesús nunca fue más hermoso que clavado en la cruz, sangrando, porque allí fue que pudo expiar tus pecados. No es niño en quien me deleito, santo Dios. Esto es demasiado amor. Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Santo. Y es como el padre que el hijo se fue y de momento se acuerda de él, y cada vez que se acuerda de él comienza a llorar. Ay, Efraín, ay, Efraín, ¿cuándo volverá Efraín? Y Dios: Efraín no regresará si tú no vas a buscarlo. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Qué tremendo. Mis entrañas, ¿qué cosa? Se conmovieron. La palabra entrañas es la palabra hebrea mejá o meá. Significa ser suave. Se traduce intestinos, abdomen. Figurativamente, cuando se siente simpatía, se traduce estómago, útero, todo lo que es interno, útero, estómago. De la mujer es el útero, del hombre el lugar de generación. Se traduce corazón, entrañas, vientre, barriga, lo interior. O sea, todo lo interior de Dios se conmovió por Efraín. Así se conmueve Dios por ti y por mí y por nuestros hijos, los cuales regresará. Amén.
Él sabe regresar a ti. Ahora yo quiero terminar con esto. Fíjense ahora, el versículo 21. Ahora estoy hablando de Jeremías 31, 21. Escuchen lo que dice ella. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde viniste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Establécete señales, ponte majanos altos. Los majanos es lo mismo que hizo Jacob en la tumba de Raquel, que puso un montón de piedras. Eran señales para identificar un lugar. Entonces las caravanas colocaban pilares o montones de piedras para señalar el camino a través del desierto, para no extraviarse al regreso. En otras palabras, como es un desierto, ponían entonces piedras en el camino para cuando regresaran no perderse y regresar por el mismo camino. ¿Han visto cuando la gente entra en cuevas oscuras que ponen un lazo y van metidos por todos los laberintos de aquellas cuevas? Y entonces después siguen el lazo para poder orientarse y regresar. Dios le dice: establécete señales, ponte majanos. En otras palabras, a los que iban lejos, o sea, si ustedes pusieron majanos o señales, montones, pilares de piedras, ustedes van a poder regresar por el mismo camino. ¿No sería bueno seguir el consejo de Dios y poner señales? Cuando tú te vayas a extraviar, sé sabio, pon pilares para tú saber cómo regresar. Porque no hay una mejor manera de regresar que retomar el camino. Si tú te pierdes en una carretera, ahora con el GPS es fácil. Tú lo que tienes que hacer es regresar por el mismo camino donde te perdiste y volver a la salida donde tú ibas y retomar el camino. Me gusta esto. Establécete una señal. Dios está tan interesado en tu regreso que te dice: marca el camino de tu extravío para que regreses, porque Dios solamente tiene un camino, un solo camino, no hay otro. Así que márcalo bien para que llegues. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Y esta parte, escuchen el versículo 22 y terminamos. Dice el 22, dice: ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Contumaz es lo mismo, rebelde, dura de servir. Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Y aunque se han dado varias explicaciones acerca del texto, yo no tengo otra explicación que el contexto. Algunos lo relacionan con la relación de María con Jesús en el vientre, y no deja de aplicarse porque todo se aplica a Jesús. Pero aquí yo lo que entiendo en el contexto, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, que Dios cambia de lenguaje y le llama a Efraín o a Israel virgen. Está usando el lenguaje ahora del esposo, que le está hablando a la mujer, a su desposada. Ahora desposada, virgen. Le está diciendo la desposada. Le está diciendo a la desposada: no seas contumaz, regrésate por el mismo camino. Entonces le dice: yo voy a hacer una cosa nueva que nunca se ha hecho. En el caso de Efraín, el varón es Dios, que tiene 209 años detrás de ella, buscándola y rodeándola, y como el gallo a la gallina. Y ella resistiéndose ahí, y el Señor ahí rodeándola, buscándola. 209 años buscando. Dios siempre tomando la iniciativa. Dios siente el que busca, el que llama, el que toca, el que insiste, el que pincha, el que exhorta, el que llama. Y nada, y nada, y nada. Como la canción, quizás, pero nunca llega. Dice Dios: yo voy a hacer algo nuevo ahora. Voy a producir en ti tanto amor hacia mí, tanta necesidad de mí, que no soy yo que te voy a buscar. Tú me vas a buscar a mí. Desde ahora en adelante, tú me vas a rodear a mí. Si yo he durado 209 años buscándote, hija de Sión, no sea contumaz. Yo voy a hacer que tú me busques a mí.
que tú me necesitas a mí. Tú me vas a enamorar a mí. Tú me vas a piropear a mí. Tú me vas a cortejar a mí. Tú lo vas a hacer ahora. Amén. Ahora, el que se va a mover interesante soy yo. El que va a simular. No me hables. Mi amor, no me hables. Te necesito. No me hables. Dale un aplauso al Señor. Si hay un esposo, es algo nuevo. La iglesia buscará a Cristo. La iglesia buscará a Cristo, como Israel se volverá a Dios. Me buscarán y me encontrarán, porque esta vez me buscarán con todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Aleluya. Dale aplauso, iglesia, al Señor. Mi hermano amado, hermana hija de Dios, te bendigo en el nombre de Jesús. Y es mi oración y el deseo de Dios y el mío y el nuestro, que esa palabra penetre en lo profundo de tu ser. Y que si tú has tomado un camino errado, equivocado, desviado de Dios, tú vuelvas al camino. Que el Señor no tenga que usar el aguijón. Que no haya ninguna resistencia de tu corazón, sino que tú vengas a rodear al Señor en amor, así como Él te ha amado. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.